¿Pueden leer ahí el título de la enseñanza de hoy? Fortaleciéndome en mi debilidad. Y algunos dicen, uy, pero ¿cómo me fortalezco en mi debilidad? Si antes mis debilidades las quiero tener por ahí escondidas, no quiero que nadie se dé cuenta porque, uy, qué pena, ¿cierto? No quiero que nadie se dé cuenta que estoy pasando por dificultad. No quiero que nadie se dé cuenta que tal vez estoy enfermo porque de pronto pensarán que estoy en pecado. Porque muchos, eso es lo que dicen, ¿no? Que la enfermedad siempre es pecado y ya hemos visto en diferentes predicaciones que pues no es así. Grandes personajes de la Biblia, ejemplos en la Biblia encontramos que eran siervos de Dios y tenían enfermedades, sufrieron, padecieron enfermedades. Así que cuando nos enfermamos, pues no es porque estemos en pecado. Hay diferentes fuentes que sustentan las enfermedades. Sé que para muchos de nosotros puede ser difícil entender cómo algo que te hace débil puede hacerte fuerte. Es como una contradicción, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una debilidad en mí, que con esa debilidad soy fuerte? Como que no concuerda, ¿no? Pero vamos a ver en esta enseñanza cómo encontramos ejemplos en que Dios se hizo fuerte en la debilidad de muchos de estos personajes que encontramos, como en la vida de Pablo. Y vamos a mirar qué dice Marcos 10, 27. Y lo que les digo, de pronto ustedes dicen, no, eso no puede ser posible, pero es que no es lo que yo les diga. Yo acá puedo decir muchas cosas. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso siempre que predicamos están los pasajes de la Biblia. Y dice Marcos 10, 27. Humanamente, Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo lo es posible. Y si Dios dice que todo lo es posible, pues todo lo es posible. Cuando Él dice que Él se hace fuerte en mi debilidad, debemos creer que Él se hace fuerte. Pero ¿cómo se va a hacer Él fuerte en las debilidades que no conocemos? Si generalmente nosotros tapamos nuestras debilidades. Para las personas cristianas les es difícil muchas veces llegar a la congregación y acercarse a alguien, o a los pastores o a los líderes o a las personas allegadas, a decirle, estoy confiando en el Señor, pero no es fácil, estoy atravesando por esto, por aquello, ¿cierto? Porque como todos siempre nos han enseñado que en Cristo soy más que vencedor, y casi siempre se asume que ser vencedor es no tener problemas, tener una vida apacible, todo me va bien, a mí no me cae nada malo, lo malo es para los demás, los que no conocen de Dios. Y generalmente porque escuchamos predicaciones que están avivando ese pensamiento positivo, ¿sí? Usted no diga que está enfermo, usted diga que es sano en el nombre de Jesús. Y lo que yo les decía ahorita a las mujeres en la reunión que tuvimos, y yo digo, estoy sano en el nombre de Jesús, y aquí me puede dar un mareo, me caigo y no puedo estar, dice, estoy sano en el nombre de Jesús. No, me toca ir a hacerme unos exámenes, a mirar qué me está afectando mi salud, porque hay algo mal de verdad. Y no puedo estar pensando que con mi pensamiento positivo entonces no voy a estar enfermo. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que en Él somos más que vencedores. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para mí. ¿En mis fuerzas? En Cristo Jesús, en Dios, así es. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran la obra de Dios en hombres y mujeres comunes como tú y yo. ¿Es así o no es así? Encontramos solamente a los discípulos cuando Dios los llama, algunos eran pescadores normales. Tal vez no tenían ni siquiera un nivel de estudio. Eran personas sencillas, con trabajos sencillos, gente como tú y yo.
que no tenemos nada de sobrenatural, ¿verdad? Está llena de esos ejemplos. Pero también encontramos héroes verdaderos, que cuando los miramos, yo siempre digo, no les damos ni al dedito chiquito del pie, ¿no? En su fe, cuando Dios nos muestra estos héroes, y vamos a mirar que en Hebreos 11, 32, 34, que nos dice de esos héroes, y yo leo, si ustedes tienen tiempo en su casa, lean todo el capítulo 11, porque ese capítulo 11 uno lo lee y su fe como que crece, como que allá empieza esa llamita a aumentarse cada vez que se lee este capítulo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en Hebreos 11, 32 al 34. Y aquí está diciendo el autor de Hebreos: ¿cuánto más les tengo que decir? En pregunta. Dice, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jocté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. ¿Qué dice ahí? ¿Su fuerza? ¿Su qué? Dígalo duro. Su debilidad se convirtió ¿en qué? En fortaleza. Ahí estábamos viendo que eran hombres como nosotros, que tenían debilidades. Ahora yo quiero que empiecen a pensar ahí donde ustedes están. ¿Cuál es su debilidad en este momento? ¿Cuál es su debilidad? Para algunos una enfermedad es una debilidad, obviamente, porque el cuerpo se enferma, se pierden las fuerzas y empieza a ser una debilidad para ti. Para otros el no haber estudiado, el no tener o tener una preparación, un estudio, ¿verdad? Esa puede ser la debilidad para otros. Para otros puede ser el factor económico, que no tengo tal vez los recursos que tienen otras personas, entonces esa siento que es mi debilidad. Para otros es el no tener la elocuencia para hablar, entonces me siento como apenado, como que me da como susto si me ponen a orar, si me ponen a hablar. Esa puede ser su debilidad. Para otros su debilidad puede ser la edad, ¿verdad? Y nos pasamos la vida pensando que esa es la debilidad. Entonces los niños temen que los pongan a hacer algo porque estoy muy chiquito, porque no estoy preparado. Los jóvenes a veces no atienden el llamado de Dios porque piensan que están muy jóvenes y que necesitan vivir, y esa es su debilidad, y que tal vez como estoy tan chiquito los demás no me van a tener en cuenta. Los adultos, cuando ya crecemos, entonces nuestra debilidad es pensar que ya no hay tiempo, que estoy ocupado, que tengo mucho trabajo, que estoy cansado, ¿no? Esa puede ser la debilidad. Pero también al adulto mayor, la debilidad son los años. Entonces ya tengo una edad donde ya es difícil hablar, es difícil no sé qué, y se nos llena nuestra mente de argumentos. Y nos pasamos toda la vida, desde niños hasta adultos, excusándonos, ¿no? Y creyendo que esa es la debilidad. Y podemos tener muchas debilidades, pero esa no es excusa para seguir a Dios, para hacer lo que Dios quiere. Porque Él dice que no, ¿sabe por qué no hay excusa? Porque es que ya el Señor ahí nos dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. O sea, sea, la que usted tenga, la que sienta que es la suya, el Señor dice que Él se hace fuerte en ella. O sea que ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Estos eran hombres igual a nosotros, pero que hicieron historia. ¿Por qué? Por lo que dice ahí en la palabra. Se hicieron fuertes en su debilidad. Yo le pregunto a ustedes, David era un jovencito. Yo me imagino que él era delgadito,
no era de pelea, de guerra, o sea, cuando tuvo la batalla con Sansón, con Goliat, perdón, con Goliat. Al lado de Goliat, David era alguien chiquitico, pequeño, sin mayor estrategia. Él se estaba enfrentando a un Goliat guerrero entrenado, el mejor, el mayor y el más grande del ejército, de su ejército. La debilidad de David en ese momento era ser pequeño, tal vez no entrenado, tal vez en ese momento pues era como su primera batalla y lo mandaron allá así de una. Ustedes se han puesto a pensar, David había podido simplemente ha dicho, no, yo no. Yo creo que salen al round como cuando salen esos boxeadores y salen así todos y encuentran uno grande y, ay no, yo me devuelvo. Peleen ustedes, búsquense en otro. Pero David sabía en quién había creído. ¿Ustedes saben en quién han creído hoy? ¿De verdad saben en quién han creído hoy? El que se hace fuerte en su debilidad, el que te levanta cuando tú crees que no vales nada, el que te hace fuerte cuando no quieres y no tienes fuerzas, cuando estás en medio de un desierto y de una dificultad y ves todo gris y muchas veces hasta dices no quiero seguir. ¿Quién te levanta? El Señor, el Señor. Encontramos a Sara. Y el ejemplo de Sara haciendo este estudio me pone a pensar en tantas cosas y quiero compartirle a una de ellas y es, Sara fue mamá, dicen que parece que a los 90 años. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, uno a los 90 años ya no está pensando en criar niños. Uno a los 90 años ya uno quiere disfrutar con su esposo tranquilamente y ya. La debilidad de Sara en ese momento era su edad. Pero la promesa del Señor estuvo por encima de esa debilidad. ¿Ustedes cómo creen que Sara sacó fuerzas para tener a los 90 años a un bebé? Si las que somos madres sabemos de por Dios que esos dolores no son cualquier cosa. ¿Cómo Sara tuvo ese bebé y soportó ese parto a esa edad? ¿Saben cómo? Porque Dios se hizo fuerte en su debilidad y Dios le dio las fuerzas en ese momento. Y si Sara no hubiera tenido 90 años, pues no había sido sobrenatural, había sido una mamá más con su bebé que había tenido un parto como cualquier otro. Lo sobrenatural era su debilidad, sus 90 años. Eso era lo sobrenatural. Ahí empezamos a ver cómo Dios se hace fuerte en la debilidad de cada uno de nosotros. En la debilidad de cada uno de nosotros. Por eso es importante detectar cuál es mi debilidad, no esconderla. No hay nada de malo reconocer en qué fallamos, en qué somos débiles, por qué situación estamos pasando. No hay nada de malo en eso. Es más, cuando lo hacemos, ahí Dios puede hacerse fuerte en esa debilidad. Pero cuando la escondemos es como cuando yo digo cuando vamos al médico y el médico pregunta, bueno, ¿y usted a qué vino? No, yo estoy bien. Vine aquí a darle una vueltica, a conocer más amigos. No. Ahí el médico, ¿qué te va a decir? No, yo no puedo hacer nada porque vete, si tú estás bien, no sientes nada, no estás enferma, pues no. Pero cuando llegamos a Él y le decimos, Señor, mi debilidad es esta. Mi debilidad es esta. Yo te pido que me ayudes. Me siento cansada, me siento agotada, me siento despreciada. Esta enfermedad, Señor, que ha llegado a mi vida, ayúdame. Dame las fuerzas para continuar.
Si es tu voluntad, sáname. Y después de todo ese proceso siempre vamos a salir fortalecidos. Vamos a mirar qué dice. Ya miramos Hebreos, ¿no? Hebreos 32, 34. Segunda de Corintios 12, 9. Aquí encontramos en Segunda de Corintios una porción de lo que estaba pasando Pablo. Pablo, Dios lo había llamado, pero él aquí dice que estaba pasando por una situación difícil porque tenía como un aguijón, y parece ser, lo que vemos es que el aguijón era una enfermedad, algo que lo aquejaba, que le dolía. Y ahí dice que cuando él le pedía al Señor que lo sanara y le quitara ese aguijón, el Señor le decía, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿en dónde? En la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se presenta delante de Dios como si usted fuera el duro de los duros, el que no tiene ninguna situación difícil, yo todo lo puedo, Señor, porque tú estás conmigo y yo soy fuerte, yo puedo con esto, yo puedo con aquello. Pues yo a veces me pongo a pensar y el Señor diciendo, bueno, mijo, pues si usted puede con todo, hágale, hágale. Pero acá dice él que el poder de él actúa en mi debilidad cuando yo reconozco. En alguna porción dice Pablo que él ya aceptó su enfermedad, decía, y la aceptó con alegría, no con tristeza, con alegría. Y es más, encontramos a un Pablo. Ustedes han leído que Pablo en la cárcel estaba diciendo, ay, pobrecito yo, que es que estoy enfermo. Pobrecito yo, que es que me persiguieron. Ay, pobrecito yo, porque es que tengo esto y aquello, compadézcase de mí. No. Encontramos a un Pablo agradecido. Un Pablo en medio de la adversidad, en medio en que estaba en la cárcel, donde él alababa a Dios, reconocía el poder de Dios, a pesar de que él no lo había sanado, iglesia, a pesar de que seguía con una enfermedad. Y es triste, sí, ver que muchas veces Dios no obra milagros como nosotros los esperamos, y cuando no los obra salimos corriendo, nos vamos, nos alejamos. Ay, es que yo estuve 5 años pidiéndole a Dios que me sanara de algo, que me quitara esto, que me colocara aquello, y no pasó, entonces yo mejor no vuelvo. Acá encontramos a un Pablo que en medio de que la palabra dice, lo pidió, le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, hasta que Dios le dijo eso. Cada vez, cuando dice cada vez, es porque se lo pidió una vez, varias. No sé cuántas, pero dice que cada vez que le pidió que le quitara ese aguijón de su carne, dice, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, iglesia. La gracia de Dios es todo lo que necesitas tú y lo que necesito yo. Eso nos debe bastar. Porque si enfocamos nuestra vida en la gracia de Dios, ¿saben una cosa? Todo lo demás llega por añadidura. Todo lo demás. Ustedes no se han dado cuenta que a veces cuando nos metemos con algo y que nos soltamos y que esto y dele con lo mismo y dele con lo mismo y dele con lo mismo, y uno siente es que como que las oraciones no pasan ni del techo respecto a alguna área de nuestra vida y no pasa absolutamente nada. Y de un momento a otro ya soltamos, ya no volvemos ni a insistir en el mismo tema, ya nos enfocamos en otras cosas, y cuando soltamos, el Señor responde. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos enfoquemos no en el problema, no en la debilidad como tal y quedarnos ahí quejándonos por las debilidades que tenemos, sino que nos enfoquemos en su gracia, en su gracia, en su presencia, en su consejo, en su dirección. Y Él así se va a poder hacer fuerte en nuestra
debilidad. A Pablo le fue mal en muchas circunstancias. En la palabra cuenta que fue azotado, apedreado, naufragó, tuvo viajes peligrosos, estuvo encarcelado por predicar la palabra, pasó desvelos, hambre, sed, frío, y nosotros a veces por no me saludaron en la iglesia y salen y se van. Ay, no, es que no soporto esto y aquello. Cosas tan vanas, hermanos, que hoy lo que el Señor quiere es que de verdad nos enfoquemos en lo realmente importante. Este hombre padeció, o sea, yo me imagino que hasta muchos de los que él le predican dicen, pero ¿usted qué viene a hablar? ¿De cuál Dios me habla? El mismo que a usted lo ha defendido de la cárcel, del naufragio, de la persecución. Y así muchas veces sucede con nosotros. ¿No les ha pasado? Que a veces uno está, obviamente en la vida cristiana pasa por momentos difíciles, pero la gente piensa que el ser cristiano es no tener problemas. Y cuando ven que uno empieza a enfrentar problemas, entonces, ¿pero cuál Dios? ¿De cuál Dios me habla? Si usted está pasando por esto, por aquello, por lo otro. Pero acá encontramos un Pablo que a pesar de todo lo que él estaba viviendo y lo que había vivido, estaba en una cárcel y estaba recordándoles en las cartas que escribe, animándolos, recordándoles a quién servían, a quién seguían. Y decía, háganlo con pasión, con devoción. ¿Cómo puede una persona que está en la cárcel y después de vivir todo lo que ha vivido todavía estar tan animado de hacer que los demás sigan a ese Cristo en el cual él creía? Es difícil de entender. Es difícil de entender. Pero él llegaba siempre a una conclusión. Yo me imagino cada vez que llegaba a ese punto donde era pasado por fuerza, por dificultad, llegaba siempre a una conclusión, y vamos a verla en Filipenses 4:13. Y yo creo que este debería ser nuestro versículo rema cada vez que estamos entrando en procesos difíciles. Y es, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y en la Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vuelve a repetirnos el que es Él, no somos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso las debilidades son una bendición. Porque si no hubiera debilidades, nuestro ego se crece. Cuando pensamos que somos perfectos, que no necesitamos de nada, que no necesitamos de nadie. Pero cuando empezamos a detectar nuestras debilidades, nos damos cuenta que necesitamos principalmente de Dios. Pero también necesitamos de las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Y es un punto que vamos a ver más adelante. Vamos a ver 5 puntos que nos dan o nos enseñan cómo las debilidades se pueden convertir en esas fortalezas. Y el primero, si usted tiene donde anotar, anótelo para que después refuerce, es: nuestras debilidades fortalecen nuestra fe y confianza en el poder de Dios. Y vamos a ver 2 de Timoteo 1:12. Dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién
he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Saben por qué nuestra debilidad hace que nuestra fe y nuestra confianza crezcan? ¿Saben por qué? Porque cuando empiezas a ver el mover de Dios en tu debilidad, cuando te rescata de lo que estás viviendo, cuando te ayuda a pasar el desierto, la dificultad, tu fe se agranda. Yo siempre digo, ¿cómo Dios puede moverse o glorificarse, por ejemplo, si no hay enfermos? Pues, si no hay enfermos, pues no hay sanidades. ¿Cómo Dios puede glorificarse si no hay una pérdida? Si no tenemos una pérdida material, humana, ¿sí? Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido y entramos en ese proceso de ese duelo y esa es mi debilidad en ese momento, ese dolor, esa tristeza que me embarga. Y entramos en ese proceso, ¿cómo Dios se puede glorificar si no tenemos esos o no vivimos esos tiempos difíciles? Donde vamos a sentir la mano de Dios allá rescatándonos en medio de ese dolor tan duro que estamos viviendo. Donde no vamos a sentir ese consuelo en nuestro corazón. ¿Cómo Dios se va a mover si no hay circunstancias difíciles en nuestra vida? Si todo fuera color de rosa, ¿cómo vemos el poder y el mover de Dios? Solamente ahí en la debilidad vemos cómo Dios se puede mover, cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede meter su mano en medio de nuestro corazón y traer esa paz. ¿No les ha pasado que a personas, ustedes estén viviendo un momento súper difícil y que haya alguien y le diga, ¿usted cómo puede estar de tranquilo? Yo no logro entender cómo usted ha podido soportar esto o aquello. Y sí, humanamente nadie lo entiende, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede rescatarte, Él puede levantarte, Él puede sanar tu dolor. Y ahí crece nuestra fe. El segundo punto es: nuestras debilidades también fortalecen nuestra certeza en Dios. La habilidad de Pablo no le impidió cumplir su propósito, el cual era predicar el evangelio a los gentiles. Pablo, con su debilidad nunca fue una excusa para Dios. Nunca fue una excusa para Dios. Él aprendió a vivir con su debilidad. Y Dios lo fortaleció y lo respaldó por eso. Él nunca le dijo, Señor, yo no voy a ir a predicar porque es que ese aguijón que usted no me ha querido quitar, pues hoy no me dejó levantar. Él siempre estuvo dispuesto para él, aunque Dios no lo sanó, aunque Dios no le quitó su aguijón. Así que, iglesia, muchas veces hay cosas por las que vamos a orar y tal vez no vamos a recibir la respuesta que nosotros queremos. Tal vez el Señor te dice, no te puedo dar esto o aquello porque es necesario que lo tengas para que te mantengas humilde. Ustedes sí saben que hay personas que se les levanta tanto el ego y el orgullo que a veces Dios necesita traer a nuestras vidas circunstancias que nos bajen el moño, como digo yo, que nos bajen el moño y nos mantengan los pies sobre la tierra. Y Dios sabe, miren, nosotros como congregación y pastores hemos visto tantas veces también personas que, por ejemplo, han pedido orar por algo que, no, pastor, es que queremos conseguir un carrito para pasear, para tener acá, para hacer las vueltas, que se nos dificulta, no sé qué, que si sé más para venir a la iglesia. Y bueno, empezamos a orar por el carrito del hermano. Señor, concédele un carrito, dale la oportunidad de que lo tenga para que pueda venir a la iglesia más fácilmente, ¿no? Bueno, el Señor dio el carrito. Primer servicio,
muy contento, viene a mostrar su carrito, a dar gracias a Dios. Gloria a Dios, pastores, por el carrito que el Señor me regaló. Todos felices, todos contentos, celebramos. Segundo domingo viene, tercer domingo se fue de viaje, cuarto domingo se fue de viaje, quinto domingo, no lo volvimos a ver en la congregación. Porque el carrito, en vez de traer bendición en su parte espiritual, lo que hizo fue alejarlo. Entonces se dan cuenta que muchas veces Dios le toca tenernos, yo digo, a veces le toca al Señor tenernos con lo básico. Porque Él sabe que donde nos dé un poquito más, nuestro corazón se desvía, se va por otro rumbo. Y creo que eso sucede con muchas iglesias también. Conozco muchas iglesias donde los pastores empezaron humildemente en lugares sencillos y de un momento a otro empezó a entrar dinero a sus arcas y dañó su corazón. Ya se perdió la visión, se perdió el llamado, ya se daña el corazón. Y el dinero normalmente, generalmente, siempre lo hace cuando no tiene uno la mirada puesta realmente en el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que nuestras debilidades nos impidan cumplir nuestro propósito? Esa es una pregunta que lanzo hoy. Y quiero que cada uno se lo haga esta pregunta a su vida y lo responda con sinceridad. ¿Qué debilidad hay en su vida que está haciendo que no crezca, que no camine, que no sea obediente a ese llamado? Y es bueno detectarla. Y no le dé pena, algunos dirán, ay, la pereza. La pereza es que me cuesta levantarme. Reconózcalo, eso es lo importante, reconocerlo para que Dios pueda obrar. Pero si ni siquiera lo reconozco, no, es que las ocupaciones. No, pues discúlpeme porque entonces más ocupado que el presidente algunos de los que vienen acá. Qué debilidad, qué debilidad. Y quiero también decir que si en algunos la debilidad es que no hayan estudiado o no tengan un nivel de estudio, quiero decirles que Dios no mira eso para hacer un llamado. Él capacita a los que llama. Ahora, yo no estoy llamando aquí a la mediocridad, a que se queden sin esforzarse a estudiar. Obviamente que no. Pero lo que les estoy diciendo es que ese no es el impedimento hoy para que ustedes sigan, amen y sirvan a Dios. ¿Sí me logro entender? Ese no es el impedimento. Pero tampoco te puedes quedar ahí con que, bueno, entonces ya me quedo así. Con el estudio que tengo, no me preparo porque pues la pastora ya dijo, sí ve mami, la pastora dijo que entonces no estudiáramos más. No. Yo lo que les estoy diciendo es que el nivel de estudio que tú tengas ahorita, sea el que sea, no va a ser impedimento para que Dios te llame a seguirle, a amarle y servirle. ¿Ok? Amén. El tercero es nuestra debilidad fortalece nuestra relación con otros. ¿Cuántos lo creen? Mire, yo no sé ustedes, pero muchas veces tal vez mi rostro no lo refleje mucho. Algunos me dicen, ay pastora, usted siempre está como tranquila, usted siempre tiene a veces una sonrisa, pero no quiere decir que yo no esté pasando por momentos difíciles. Muchas veces he llegado aquí para recoger con cucharita, pero un abrazo del hermanito, de la hermanita, una palabra de aliento. A veces me llegan mensajes por el WhatsApp. Pastora, el Señor dice recuerde que Dios está con usted. Bueno, y esos mensajes a veces me han llegado en momentos en que, Dios mío, los necesito.
Y creo que así ha pasado con cada uno de ustedes. Como que llegamos aquí, el solamente que alguien te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? No más con un abrazo. Es que a veces uno no es, a veces no somos de tantas palabras. Muchos de aquí no somos de muchas palabras, ¿verdad? Pero solamente con que te saluden y te abracen es como si sintieras, eso te llena. Y ahí encuentro la respuesta del por qué Dios nos pide no dejarnos congregar. Porque ¿será que si nos dejamos de congregar Dios pierde? Obvio no. Él nunca pierde. Pero cuando nos dejamos de congregar, ¿qué sucede? Yo dejo de venir un domingo. Ay, pues es que esa quedadita en la cama, esa runchadita ahí 2 horitas más, ya como que mi cuerpo empieza a sentir que, uy, esto está como chévere poderme quedar 2 horitas más. Entonces el siguiente dice, no, pues voy a experimentar unas 3. Y así vas a empezar a saciar tu carne. Y cuando tú te des cuenta, ya no sientes ganas de venir a la iglesia. Es en lo que menos piensas. Es lo último que piensas. Entonces, el Señor dice, no os dejéis de congregar. Porque yo siempre lo he puesto como ejemplo. Los carbones, hagan de cuenta que cada uno de ustedes es un carboncito. ¿Sí? Los juntamos aquí, en este lugar. Y esto mismo sucede en todas las congregaciones que hay a través del mundo. Nos juntamos los carboncitos en este lugar y todos los carboncitos unidos se encienden, ¿sí? Y ahí va a estar el fuego encendido. Pero si yo cojo el carboncito de Alcirita, cojo ese carboncito y lo saco de ese fuego junto, si lo pongo aquí, pasa muy poco tiempo y ese carboncito se enfría. ¿Y cuál es la única manera de volver otra vez a avivar el fuego? Ese carboncito, corre, lo pongo acá. Otra vez, aquí junto. Porque cuando estamos juntos nos fortalecemos, porque el uno tiene palabra de aliento, porque cuando cae el de enseguida lo ayuda a levantar, porque cuando se tropieza ya saliendo, el otro está tratando de ayudarle a que vuelva y se levante rápido. Pero cuando yo estoy solo, entonces mi debilidad hace que crea y fortalezca la relación con otros. Así que cada vez que usted le entre en su pensamiento tengo pereza de ir a la iglesia. Algunos dicen, para mí es suficiente ver el servicio desde mi casa. Pero los que estamos acá sabemos y experimentamos lo bonito que es vivir en congregación, compartir, verle la sonrisa o también llorar con el que llora. Así suceda lo que suceda. Yo siempre he dicho, miren, nos pueden defraudar, nos defraudan pastores, nos defraudan líderes, nos defraudan amigos, nos defraudan familiares. ¿Es así o no es así? Si yo le digo, levante la mano si usted no ha sentido una heridita por alguno de los que mencioné, creo que todos levantan la mano o levantamos la mano. Pero ¿saben una cosa? Eso no puede hacer que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos manda hacer, que es congregarnos. Estar aquí, juntos, alabando, adorando, recibiendo del Señor, sirviéndole a Él. Cuarto, nuestras debilidades fortalecen nuestra motivación para orar. ¿Cuándo ustedes oran más? ¿Cuando están bien? No nos digamos mentiras. ¿Cuando estamos bien? Sí, sacamos por ahí un tiempito. Si estamos acostumbrados a hacer oración en la casa, bueno, lo que estemos acostumbrados. Métase usted en la dificultad, en el desierto, en la prueba.
Y ahí sí, y lo encontramos muchas veces, acá lo vemos en la oración. Acá tenemos oración los días miércoles a las 10 de la mañana. A la oración del día sábado se conectan más, aunque faltan. Pero miren, yo sí doy fe de eso. Cuando hay alguien que está pasando por dificultad, ahí llega. Superó la dificultad, ay, no, es que ya no tengo tiempo. Entré en dificultad, ay, pastores, sí, vamos a orar. Lamentablemente, pero es así. Entonces, en medio de todo, que no debería ser así, pero en medio de mi debilidad, fortalecemos la oración. Y bendito sea el Señor por eso, porque peor sería que ni en una cosa ni la otra. Por lo menos también cuando estamos en esos tiempos, nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Y nos metemos con Él. Quinto, el saber que tenemos debilidades nos fortalece en nuestra esperanza del futuro. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 21:1-7. Aquí encontramos en este pasaje, en este capítulo o en estos versículos, como cuando Dios nos está diciendo, no se preocupen porque todo esto va a pasar. Y no sé si a ustedes les ha sucedido, y creo que a todos, que cuando empezamos una prueba, esa prueba no es eterna. Entramos a un desierto, ese desierto no es eterno. Tiene un tiempo donde pasa y ya podemos descansar. Bueno, muchas veces descansamos por un poquito de días y entramos a otro, pero no es perpetuo, no permanece para siempre. Y dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. 21:7, ¿no tienes el completo? Del 1 al 7, ¿lo tienes, Dani? Bueno, ¿del 1 al 7 lo tienes? Ok. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con Dios y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte y tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas, ¿qué dice? No existirán más. Fíjense que ese pasaje nos dice que lo que estamos sufriendo en esta tierra va a llegar un momento allá en que no va a estar. Él enjuagará cada lágrima de nuestros ojos y no existirá más dolor. Entonces, cuando estemos en esos tiempos difíciles, cuando esas debilidades las detectemos en nuestra vida y pensemos que no somos capaces, que esa debilidad de nosotros nos entristece, que no nos deja seguir, nos hace sentir poca cosa, pensemos que Dios se fortalece en ellos y no solamente se fortalece en ellos, sino que nos lleva después a un lugar donde todo eso pasará. ¿Ustedes piensan que ya estamos disfrutando la vida eterna? No, en este mundo estamos todavía. La vida eterna la empezamos a disfrutar en el momento en que cerramos nuestros ojos y que nuestro corazón deja de latir y nuestro espíritu se une al del Señor. Sube allá. Y ahí empezamos a disfrutar de todas estas promesas. Entonces, ¿por qué nos asombramos cuando pruebas llegan a nuestras vidas si todavía aquí estamos? ¿Por qué nos asombramos cuando hay persecución, cuando nos persiguen, cuando hablan mal de nosotros? ¿Por qué nos asombramos cuando nos rechazan? ¿Por qué nos asombramos cuando viene tal vez escasez?
Si aquí vemos a un Pablo que dice, yo sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. O sea que él tuvo escasez. Él supo qué es vivir cuando no se tiene en abundancia. Y amaba a Dios y servía a Dios con todo su corazón. Entonces, no nos asombremos, iglesia, cuando lleguen las pruebas. Amén por eso. Amén por eso. Alguien se levantaba escuchamos un comentario, ay, es que están pasando por tantas dificultades. No, es que una detrás de otra. ¿Y qué me asombra? ¿De qué te asombras? ¿De qué te asombras? Si estamos viendo siervos de Dios, que no les damos, como digo, ni al tobillo le damos, y pasaron por pruebas más duras que nosotros. Ellos sí murieron. Con mi esposo que nos quebrantamos hace como 2 días escuchando un testimonio de unos misioneros donde les quitaron los ojos por estar predicando la palabra de Dios. Y a nosotros nos cae un cisquito aquí y ya nos sentimos, mejor dicho, perseguidos, vueltos a una nada. De por Dios, iglesia, dejemos de estarnos quejando ya también de tantas cosas tan vanas, tan vanas. Y enfoquémonos en lo verdaderamente importante. ¿Cuál es tu debilidad? Te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Porque sea la que sea, Dios dice que se fortalece en ella. Sea la que sea. No hay excusa. No hay excusa. Y quiero cerrar esta enseñanza con este pasaje que también debe quedar en nuestro corazón. 2 Corintios 12:10. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, digan, fuerte soy. Cuando soy débil, fuerte soy. Dice la Reina Valera, así que no tenemos que estar debilitados y desanimados por cualquier problema. Ok, hay algo que viene aquí a mi mente y quiero decirles. Acá está diciendo, así que no tenemos que estar debilitados y desanimados por cualquier problema. O sea que sí podemos estar debilitados en algún momento. Aquí lo que está diciendo es que por cualquier problema no. Pero hay cosas que nos van a debilitar y realmente nos agotan, ¿sí? Y no hay pecado en eso. No hay pecado, como yo les decía a las mujeres, muchas veces nos levantamos y no queremos ni levantarnos. Hay días en los que no queremos, nuestra fe está bajita, bajita. Ahora, en eso no hay pecado. Porque acá dice la palabra de Dios que no estemos desanimados ni debilitados por cualquier problema, por cualquier problema. Tal vez si son muchos, podemos estar debilitados y desanimados. Pero miren lo que viene después. El problema no está en sentirnos así. El problema no es estar como muchas veces nos sentimos en que no tenemos fuerzas. Es más, muchos en algún momento hemos sentido hasta no querer vivir. ¿No les ha pasado? En la Biblia también encontramos testimonios donde lo que le pidió al Señor fue quítame la vida. Pues ¿cómo estaría? Quítame la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos a pensar eso en momentos? Tal vez lo pensamos ayer, tal vez hace una semana, pero lo pensamos.
Y el Señor dice, tal vez ese pensamiento puede llegar a nosotros, ese sentimiento puede llegar a nosotros. El problema es que nos quedemos ahí. El problema es no pedirle a Dios y no darle ese lugar que le corresponde, diciéndole: Señor, eso es lo que yo quiero, pero sé que tu voluntad y tu propósito es diferente. Ayúdame con esos pensamientos que llegan a mi mente, a esa debilidad que siento, ese cansancio que siento. Y sigue el pasaje diciendo: tenemos esperanza en el Señor, y todo lo malo que nos acecha tiene un fin, por lo cual, por amor a Cristo, solo por amor a Cristo, solo por amor a Él, porque tal vez si tú empiezas a mirar a tu alrededor, te decepcionas más y aún pierdes más las fuerzas. Entonces mi siguiente consejo es que cuando esto suceda y estés cansado, debilitado y agotado, no empieces a pensar a tu alrededor, porque tal vez el panorama se va a poner peor. ¿Qué dice él? Por amor a Cristo. Allá, elevo mi mirada. Cuando no quiero vivir, cuando estoy cansado, cuando estoy agotado, cuando no tengo fuerzas, no miro hacia mis lados. Levanto mi cabeza y dice la palabra: por amor a Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Fuerte soy. Y creo que todos hemos experimentado esto. Siempre que pasamos por un desierto, dificultad, cuando todo pasa, somos más fuertes. Nos levantamos con más fuerzas. Y es porque se cumple su palabra. Diga al débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Y ahí logra entender uno como un Esteban siendo apedreado, con el dolor que podía sentir su cuerpo. Podía levantar su cabeza y glorificar a Dios. Algo difícil de hacer, porque generalmente cuando recibimos las piedras nos enfocamos en el dolor pasajero, en la traición, en la rabia. Pero dice el Señor: por amor a Cristo, por amor a Cristo. Yo quiero invitarla a que se ponga de pie. Señor, bendito Dios, en esta mañana tal vez has traído a nuestra mente momentos, sucesos, personas. Tal vez mi debilidad es mi esposo o mi debilidad es mi esposa. Tal vez mi debilidad son mis hijos.
Tal vez mi debilidad es la soledad. Tú conoces a cada uno de los que están aquí. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra desesperación. Tú conoces nuestra debilidad, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que te hagas fuerte en ella, que te hagas fuerte en ella. Ayúdanos, Señor, a siempre colocar nuestra mirada en ti. Bendito Dios, que nada de lo que suceda a nuestro alrededor, bendito Dios, pueda alejarnos de tu voluntad y tu propósito. Sana nuestro corazón. Mete tu mano, Señor, en nuestro corazón, trayendo esa calma que necesita nuestra vida. Renueva las fuerzas, Señor, a cada uno de los que están acá y se sienten cansados, agotados, sin ganas de seguir, sin ganas de continuar. Que tu presencia, un bálsamo de tu espíritu, Señor, vivifique nuestro ser. Permítenos correr esa milla extra como tú quieres que lo hagamos, Señor. Quita de nosotros toda terquedad, todo orgullo, todas esas cosas que hacen que sean lento nuestro andar. Si tú estás con nosotros, Señor, tenemos que ser diferentes. No podemos seguir siendo igual. Sana las heridas de nuestro corazón a nivel congregacional. Bendito Dios, que podamos, Señor, descansar en ti. No porque alguien lo merezca o no lo merezca, sino porque tú nos mandas por amor a Dios. Por amor a Dios.